Los ferrocarrileros vestían de levita. En mis tiempos, los viejos ferrocarrileros vestían elegantes, algunos hasta de levita. Eran sacos muy largos y les llamaban cola de pato, acompañados de su reloj y su leotina. Algunos conductores, hasta de gritar «vámonos», sacaban su reloj que les daba personalidad. Se veían imponentes e inspiraban respeto, y la orden de un conductor no se contradecía. Era como la milicia. La orden se cumple, no se discute. Traer reloj, además de una ostentación, era una vanidad. Era traer una joya acompañada de un dije. Armandito Romero, inspector de tiempo. Las inspecciones de tiempo se realizaban cada 3 meses en la superintendencia de la estación por el señor Armandito Romero, quien tenía un carácter muy jovial. Él traía una lista de conductores, maquinistas y garroteros, cada uno con numeración, y revisaba sus relojes, checaba el nombre y el número de reloj, y así se le mostraba otro reloj que era distinto al de uno. Él preguntaba la razón, se lo revisaba y anotaba el número de reloj que traía en la maquinaria. En la superintendencia ponía una mesa para realizar la inspección, pero con anterioridad se les avisaba, a través de un memorándum, a los trabajadores los días de la inspección, la cual consistía en que se le daba el reloj, lo veía y lo comparaba con el suyo para revisar si estaba caminando a tiempo. Después le quitaba la tapita de atrás, observaba el funcionamiento y tomaba el número. Ahí mismo se comparaba los relojes, los cuales fiaban dando un crédito de 5 meses, y como él conocía el personal, nos daba una forma que llevábamos a la superintendencia para que nos autorizaran el crédito del reloj, pues la empresa era nuestro aval ante la compañía H. Steel. Me dejó mi tren. Me llamaron una vez para salir a las 6:01. Llegué como siempre, tomé mi tren y en la estación donde paré había 6 vías paralelas juntas. Estaba un tren que venía de Jalapa para Puebla, de la división Jalapa de Oriental, a Puebla. Estaban las 2 máquinas juntas, iguales de chatas. Una era la 65 y la otra no recuerdo, pero estaban juntas. Fui por mis órdenes faltando 10 o 15 minutos para salir, pero llegó el jefe de patio y comenzamos a platicar sobre un accidente que había tenido recientemente. Pero antes de las 6:01 le di mis órdenes al garrotero para que se las diera al maquinista y, por estar platicando, no cumplí con el deber de llevárselas yo mismo al maquinista. Se las di al garrotero, junto con las mías y las de él. Yo seguí platicando, contándole la historia de lo que me había pasado, y volteaba rumbo al patio. Y veía que no se movía, y exactamente a las 6:15 le dije al jefe de patio: ¿qué pasa con este que nos arranca? Y ya me voy a asomar. ¡Ay, Chihuahua!, dije. Pues ya no estaba, era el tren de Jalapa al que estaba parado. Y mi tren ya había salido. No silbó, no cumplió, según yo. No oí. Entonces se fue mi tren. Salió un garrotero de patio y me dijo: ya se fue su tren como hace 10 minutos. ¡Ay, caray!, pensé. Y me dice el jefe de patio: no te preocupes, ahorita lo alcanzamos. Aquí en Vega, la primera estación saliendo de Oriental, rumbo al norte. Ven, súbete a la máquina de patio. Nos acompañó un garrotero de patio, el jefe de patio, un garrotero de camino, el fogonero de la máquina y su maquinista. Eran las 6:15 y nos fuimos en busca de mi tren. Pasando la estación de Vega lo vimos en una curva, pero como mi tren iba liviano, con 16 carros subió rápido. Así es que cuando nosotros acabamos de subir saliendo de Vega para agarrar la estación de Mazarraza, donde hay una recta, lo volvimos a ver y le silbamos. En una de esas, a la máquina en que íbamos, que era la de patio, se le botó la velocidad y se paró en el camino. Lo volvió a arrancar el maquinista y nos fuimos detrás de la otra. Silba y silba, ya en la recta, faltando algunos metros para juntarnos con el cabús. El garrotero quiso acercar, pero le dije que prefería que me corrieran a que se matara. No, déjelo. Y seguimos detrás de ella. Lo que estábamos haciendo era algo indebido y seguimos hasta pasar por Mazarraza, Cerón y Tecoac. Allí pasamos como a las 6:45 y el telegrafista ya había salido a las 6 y estaba dormido. Así que cuando pasamos nos vio su esposa y lo fue a despertar para avisarle que habían pasado 2 máquinas. Este se despertó inmediatamente. Le habló al despachador para comunicarle lo que había pasado. El despachador le dijo que estaba borracho
y que no existía ninguna orden de esa naturaleza. Como a 5 kilómetros está la estación de Cumicho, que es de bandera, donde hay una curva como especie de herradura, y al dar la vuelta ya nos vieron. Nos acercamos con cuidado y pasaron aquellos. Me bajé y les dije a los garroteros que había pasado. El garrotero que venía arriba del carro no nos veía porque venía dormido. Por eso nunca nos vio ni nos oyó. Bueno, no ponía ponerme a alegar porque la culpa también la tenía yo. Para esto ya eran las 7:25 horas y el jefe de patio tenía que entregar la máquina a las 7 horas. Recuerdo que el jefe de patio se llamaba Aurelio Carreón y le dije: vete, mano, porque nos van a correr. A ti por venirte conmigo y a mí por no haberle avisado al despachador. Vete volando que entra el turno de las 7 horas. Inmediatamente se regresó. Me subí a mi máquina y le volví a preguntar al garrotero qué había pasado. Pero bueno, de esto el culpable había sido yo, porque el maquinista había salido a su hora. Él consultó su reloj y se fue mientras que yo creía que estaba demorado por alguna causa y no reporté luego la demora. Ya que solamente se hace cuando pasa de la hora, entonces sí, se reporta inmediatamente al despachador, pero como salió a tiempo no dije nada y me quedé callado. Lo bueno es que nunca nos investigaron, pues pasaron los 30 días que se dan de término para investigar. Si lo hubiera hecho, nos habrían destituido. No había vuelta de hoja, tanto el jefe de patio como a mí, al por hacerme el favor, por lo cual le vivo agradecido, por ese detalle que realmente era una imprudencia. Como de película, se nos hizo fácil y pasamos como 4 estaciones. Al telegrafista se había avisado al despachador, nunca le creyeron, y por eso, cada vez que llegaba con él para recibir órdenes me echaba habladas, diciéndome: sí, estoy borracho, estoy loco, porque estaba enojado, pues el despachador nunca le creyó que había pasado una máquina persiguiendo a un tren, y le dijo que estaba viendo visiones, que no había ninguna orden autorizada de esa máquina, y por eso me decía: estoy loco, estoy borracho. Lo cierto es que el tiempo jugó un papel importante, porque el tren salió exacto, y por estar de comadre me dejó mi tren. Testimonio de Ignacio García Montaño, maquinista jubilado. Página 37. Don Ignacio García Montaño nació el 27 de mayo de 1930 e ingresó a Ferrocarril Interoceánico en 1945, a la edad de 15 años como lavador, siendo el maestro mecánico don Carlos López, padre del señor José María López Escamilla, actual gerente de la región centro de los Ferrocarriles Nacionales de México. Tiene como orgullo haber llegado a maquinista a los 20 años. Por indicaciones médicas se jubiló en 1986 con 41 años de servicio. Si no, todavía estaría trabajando, como él dice. Con el alma y con la vida hubiera querido seguir trabajando. El amor que le profesamos. De 1947 a 1951 trabajé como fogonero de emergencia. Yo y otros trabajadores de mi edad que, desde chamaquitos ya sabíamos santo y seña y manejar las máquinas. Prácticamente sabíamos todo. En aquel entonces no había otra cosa. La industria de ferrocarriles era muy fuerte. El amor que nosotros le profesamos a los ferrocarriles, propiamente hasta ahorita fue el que nos hizo desarrollarnos. Por eso es que nos hicimos maquinistas, la mayoría de mis compañeros de mi época, con toda la debida responsabilidad. Por eso nosotros nunca nos pasó nada, jamás nos pasamos un alto. Nosotros, cuando trabajamos en ferrocarril, siempre lo hicimos perfectamente bien, sin ningún accidente, sin nada, todo fue limpio, blanco y muy bonito. A los 5 años ascendí a maquinista, fue en 1962, pero cuando en Puebla se celebran los 100 años de la gesta eólica de 5 de mayo, nosotros desgraciadamente sufrimos mucho con los maquinistas malos, muy negreros, gente muy mala, vaya, gente que a veces ni sabía escribir, pero aún así, como ferrocarrileros eran muy buenos. En la división Oaxaca teníamos un maquinista, Margarito Ramírez. Margarito, sí. Ese no sabía escribir, pero cuando salía uno de fogonero con él, era un gran maquinista. Eso sí, con él uno aprendía. Yo no le quitaba la vista de las manos a ese maquinista para ver cómo le hacía. Pero eso a mí nunca se me fue un tren, porque yo tenía
Tuve muy buenos maestros, bendito sea el de allá arriba. Tuve muy buenos maestros, de ahí yo fui un maquinista. Cuando fogonero estuve en la tripulación de Rafael Vasconcelos y hasta de don José María López Escamilla. Yo de chamaco me compré un reloj, lo tenía porque lo sacábamos con el inspector de relojes y yo le saqué un relojito reglamentario. Pero nunca sentí tan bonito, tan sabroso, como cuando me dijo mi papá en 1962 que esto te sirva de experiencia, que sea otra experiencia, que nunca te falle, siempre tráelo en perfectas condiciones de seguridad, porque si te fallan 40 segundos y ya no llegaste a un encuentro, es posible que hasta te mueras. Y ahí lo tengo, así me dijo mi papacito y don Agustín Santanillana, el gerente de operaciones de aquel entonces. Este reloj que ahora se está exhibiendo en la exposición del Museo de los Ferrocarriles y que me dio mi papacito, a él se lo dio un maquinista cuando era un fogonero. Todavía no sé de mi papá, pues eso ocurrió el 7 de mayo de 1915 y se vino para acá con las fuerzas de no sé qué armada. A la revolución. Mi papá anduvo en el ferrocarril mexicano y este reloj se lo regaló un maquinista del mexicano, un inglés W. Bradley. Y de ahí pa'l Real. Anda trabajando normalmente, nunca me ha fallado. Es un magnífico reloj. Siempre que yo hacía cualquier cosa, me lo tenía que quitar. Me lo ponía en la bolsa de la camisa o en el overol que traíamos. Pero yo siempre lo tapaba con la mano, siempre lo tapé con la mano. Por eso nunca le pasó nada. Este reloj, pues, ha de tener como 90 años. Es uno de los primeros Omega, o quién sabe. Es de 2 tapas, 21 joyas, sí. Una cosa muy importante es que el conductor y el maquinista trabajen con su reloj reglamentario, pues, como hasta la fecha son los únicos responsables de la seguridad de los trenes, claro, con la ayuda del ayudante del maquinista y los garroteros, pero los responsables directamente de cuando se ocasiona una desgracia, un choque, una descarrilada, por cualquier circunstancia, los únicos responsables son el maquinista y el conductor. El inspector del tiempo de Puebla se llamaba Armando Romero, una eminencia. Ese señor a mí me tenía una gran amistad, una amistad que parecía yo su hijo. Me decía: hijo, siempre te anda fallando, hay que llevarlo a lavar, te dejo este y te lo lavo. Se lo di 2 veces y en una tercera él se quedó con un reloj mío, un Illinois de oro. Ah, sí, me pasó a traer. Era uno muy tonto y él muy abusado, pero hasta lo destapó, según para descomponerlo, y ya no regresó hasta la fecha. Y ya yo nunca lo volví a ver, pero el que me dio mi papá, sí me daba miedo dárselo. A veces nos endrogábamos en alguna cantina, porque, eso sí, los ferrocarrileros siempre hemos sabido gastar nuestro dinero de la peor manera. Yo ya no puedo tomar, pero mejor. Por ejemplo, con Enrique, le decíamos: oye Enrique, ahí te dejo mi reloj por la cuenta, por 3,000 o 2,000 pesos, pero era mucho dinero. Sí, era mucho dinero, pues resultaba que nos fiaban, pero comprenda, había que dejar el reloj, por eso es que después andábamos pidiendo un reloj prestado. Préstame tu reloj, porque si no, no me va a dejar salir el señor ese. Pero eso ya era muy gacho. Que le prestaran un reloj para salir daba vergüenza. Había gente que sí lo hacía, los garroteros pobres. El reloj era para nosotros como el corazón. No podíamos dejarlo en la casa. Este audiolibro fue grabado y editado en las instalaciones del Telebachillerato El Terrero, en el mes de junio de 2018. Producción: Maricruz Amaya Velázquez, Karen García Hernández, Rodrigo Lara Carmona, Alejandro Parada López. Voces: Maricruz Amaya Velázquez, Karen García Hernández, Rodrigo Lara Carmona, Alejandro Parada López. Edición: José Armando García Benítez. Coordinador del centro: Jesús Alfredo Escalante García. Secretaría de Educación de Veracruz. Gobierno del Estado.